Vale, buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la masacre de Tacuello. Mi compañero Felipe Herrera y yo, Felipe Rincón. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el contexto, la historia y cómo se desarrolló esta masacre. Eh, bueno, comenzamos. La ubicación se encuentra en el municipio de Toribio, norte del Cauca y Tacuello. Eh, bueno, la historia comienza formándose el Frente Ricardo Franco con dos personas, Hernando Pizarro y José Rey Delgado, que fueron disidentes de las FARC-EP. Eh, estos en un momento empiezan a contratar estudiantes mediante propuestas de dinero de 30.000 pesos colombianos, más o menos $130 para ese entonces. Y al estar adentro ya como tal de la organización, no recibían ningún pago ni nada y eran obligados a quedarse adentro y no poder salir. Eh, Después José Rey empezó a tener ideas de que se estaban metiendo personas del ejército y de la CIA como infiltrados para poder desmantelar el frente. Y esto hizo o causó que empezara a hacer una matanza de sus mismos, de su mismo ejército. Eh, y mató, ¿cuántas personas mató? En este hecho, surgió 164 menores de 18 años, como bien se decía, estudiantes universitarios y también campesinos. Los medios de comunicación anunciaban que este suceso fue el 15 de diciembre de 1985, pero se habla de que estuvo entre los lapsos de noviembre-enero de los años de 1985 a 1986. Todo simplemente porque estas personas, estos integrantes que estaban entrando en este comando, fueron como vistos con señales de que tenían algún tipo de vínculo con el gobierno y que estaban teniendo traición, o espionaje en contra de la guerrilla. Eh, Después de que sucedieran los sucesos de como tal la masacre, Hernán Pizarro y José Ruiz Delgado, con otras dos personas más, otra persona que se llamaba Miguel y otra que como tal no tiene registro del nombre, eh, escaparon. Y en diciembre de 1985, el grupo Comando Ricardo Frente Sur eh, lo sacó de como tal del grupo. Y después la coordinadora general guerrillera los expulsó por darle mala fama y imagen al movimiento que ellos tenían como tal. Hernán Pizarro acudió a su hermano, que era uno de los comandantes del M-19, Carlos Pizarro, le dijo que no, que era mejor que se suicidara porque lo que había hecho estaba mal y no contribuía bien al movimiento que estaba en ese momento planteándose. Eh, Hernán Pizarro murió en Bogotá en 1994 y José Fedor Rey intentó volver a tener su mismo nivel o estatus dentro de esos grupos, pero ninguna organización como el M-19 y las FARC-EP lo quisieron integrar. Y después fue capturado en un operativo en 1995 contra el cartel de Cali y fue llevado a una cárcel de máxima seguridad de Palmira Valle, donde
Fue ahogado en 2002 por un comando del las FARC-EP. Para continuar un poco, vamos a hablar sobre los diferentes contextos, en específico tres contextos, el que es económico, político y social. Empezando por la parte económica, pues en los textos no sé, es muy detallado pues el contexto económico hacia estas épocas, pero pues podemos hablar de algunas cosas. Empezando, tenemos la desigualdad económica, así como en Colombia, en general en América Latina, había una gran diferencia entre los sectores económicos, entre la pobreza y las personas que tenían acceso a la riqueza. Tenemos lo que es la ruralidad y la agricultura. En este campo, pues estamos hablando sobre el eje del Cauca, donde la principal tema de agricultura, pues es todo lo que son los cultivos de café y la caña de azúcar, y era lo que permitía pues el poco desarrollo en esta zona, a pesar de que tenían dificultades en los servicios básicos. Tenemos la influencia del narcotráfico, estamos en pleno auge del narcotráfico en Colombia, y esto generaba ciertos tipos de conflictos, pues también por el tema de quién dominaba este negocio. El desempleo y marginalización. Esto fue causado más que todo por los jóvenes que se estaban integrando al grupo guerrillero, de menudo provenían de áreas empobrecidas con alto nivel de desempleo y falta de oportunidades económicas. Impacto económico del conflicto. El conflicto armado en Colombia tenía impacto económico negativo en muchas áreas del país, como la violencia y la inestabilidad afectaba la inversión y la producción agrícola y la infraestructura económica. Actividades ilícitas y financieras, guerrilleras. Eh, Como se mencionó en el texto, las disidencias guerrilleras lideradas por Pizarro y Delgado despertó en las FARC-EP con un gran suministro de dinero. Este dinero probablemente desempeñó un papel en sus operaciones y en la forma en la que controlaban a sus seguidores. Crisis económica y escasez de recursos. En un contexto armado, las comunidades locales podían verse afectadas por la escasez de recursos básicos, la interacción de la actividad económica y la migración forzada. Vale, en general tenemos que el contexto económico fue un incidente bastante importante, ya que pues todas las personas estaban buscando pues sobresalir o buscar un sustento económico, y lo que llevó a generar pues la necesidad, y todo eso surgió pues este trágico suceso. Luego tenemos todo lo que es el contexto político, y tenemos varias circunstancias y factores que coincidieron en la política y en varios eventos que llevaron también a rodear este espacio, generando este tema de la masacre de Tacuello. Tenemos el sistema político, que incluía la estructura del funcionamiento de todo el sistema político, que si era una democracia, una monarquía, una dictadura, una república, todos tenían un punto de vista. Tenemos las instituciones políticas, todo lo que son las instituciones gubernamentales, todo lo que era el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y cómo se interactúan entre ellas. Y tenemos los partidos políticos, y sus plataformas, así como su influencia en el proceso político, ya que cada uno tenía pues una ideología diferente. Bueno, actores políticos. Los actores políticos eran los individuos o grupos que participaban en la política como líderes políticos, legisladores, activistas, entre otras personas. Eh, Ideologías políticas. Las creencias y valores políticos que llevan a los actores políticos para generar otras ideologías hacia el ámbito de poder cambiar el país. Relaciones internacionales. La forma en la que un país se relaciona con otro en el ámbito internacional, influyendo en alianzas y tratados en los conflictos que se estaban generando.
Luego tenemos todo lo que son los eventos políticos recientes, todos los acontecimientos que se generaron a través de estos espacios de tiempo que generaron pues un impacto significativo en la política actual. Tenemos la opinión pública, las actitudes y creencias de la población en general hacia las cuestiones políticas y también de los grupos armados. Todos vieron este suceso desde su punto de vista y desde su ideología. Y tenemos la economía y los recursos, que toda la situación económica del país generó un gran desempleo, una distribución de la riqueza hacia ciertas personas y generando una focalización de pobreza grande que lleva a las personas pues, a buscar nuevas oportunidades económicas. Me- Luego sí, no, tenemos todo lo que es el contexto social, em, que fue también pues una parte importante en esta parte. Entonces, si quieres, Felipe, nos habla sobre lo que es la desigualdad social y económica. el- la desigualdad social en Colombia se experimentaba en altos niveles eh, por la desigualdad económica en estos periodos como tal de la historia. Gran parte de la población se enfrentaba en dificultades económicas mientras una inmensa minoría tenía acceso a las riquezas y los recursos del país. Pobreza y marginalización. Muchos de los jóvenes reclutados por el grupo guerrillero Comando Ricardo Franco, Frente Sur, provenían de áreas empobrecidas, marginales del país. La falta de oportunidades económicas y educativas los llevan a buscar alternativas en la lucha armada y conflicto armado interno. Colombia siempre ha estado en un inmenso conflicto armado interno, prolongada por involucrar múltiples grupos armados y paramilitares y fuerzas gubernamentales. Esto generaba ambientes de violencia y miedo en muchas comunidades y sigue generándolo hoy en día. Bueno, Luego tenemos reclutan, sigue. el reclutamiento de jóvenes, que es la masacre y el conflicto armado en general, que trajeron a los jóvenes a las filas de estos grupos guerrilleros y paramilitares, todo lo que eran las promesas de lucha revolucionaria, las compensaciones económicas que influenciaron a estos jóvenes a ingresar. Tenemos lo que era la tensión y la desconfianza dentro de los grupos guerrilleros, como el comando de Ricardo Franco, que habían tensiones y desconfianzas. Todo esto pues llegó a generar eh, pues esa bola de nieve en las ideas de Ricardo Franco, que lo llevaron a la paranoia y la acusación de que habían infiltrados y pues se generó esta masacre. Y tenemos el impacto en la sociedad, que es los eventos similares que tenían un impacto profundo en la sociedad colombiana, que generaban indignación pública y llamados a la paz y a la justicia, y que contribuían a la percepción del conflicto armado que estaban afectando gravemente a la sociedad. eh, Reacciones de otros grupos guerrilleros como el M-19, las FAREP y la Coordinadora General de Guerrilleros. Eh, Esto tuvo mucho impacto ya que ellos al ver de que estaban dando una mala imagen y mala ideología de lo que ellos querían dar a conocer, hizo que hubiera un despegue o un desapego a grupo Ricardo Franco Frente Sur. El rol de los medios de comunicación. Los medios de comunicación desempeñaban un papel importante al informar sobre cómo sucedió la masacre y documentar las brutalidades que se causaron dentro de la misma. En general, pues el contexto social se estaba marcado simplemente por la desigualdad y la pobreza, que pues generaron reclutamiento entre jóvenes, violencia y las desconfianzas internas dentro de los grupos guerrilleros. Pero al último, pues tenemos una reflexión, el punto
angular de la reflexión es trabajar por la paz y la justicia. Nos encontramos que la masacre de Tacuello nos hace confrontar a la oscuridad en la humanidad, donde la desigualdad y la violencia se entrelazan. Trágicamente, es un recordatorio de que la paz y la justicia deben ser pilares fundamentales de cualquier sociedad y nos insta a trabajar incansablemente para evitar que se repitan tragedias similares y abogar por un mundo donde la compasión y el entendimiento sean la norma y no la excepción, y tener pues derechos y deberes también a nivel de igualdad entre las diferentes personas para que no haya un desequilibrio a nivel social, económico, que permita que hayan este tipo de circunstancias. Gracias.